Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast Cambalache. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, este es un espacio que nos dio NUS Latinoamérica para hablar con distintos jóvenes de temas de política, diplomacia, filosofía, entre otros temas. Hoy tenemos el placer de estar acompañados por Milena Wagner. No sé, Mile, si te querés presentar vos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Milena Wagner, como dijo recién Dante, estudio Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador y nosotros como nos conocemos de un tiempo me contó esta propuesta y obviamente me sumé porque son temas súper interesantes los que vamos a hablar hoy. Bueno, para aquellos que no han leído el título y no saben qué tema vamos a hablar hoy, básicamente vamos a charlar sobre lo que es el eurocentrismo, quizás también vinculado a lo que son los estereotipos y vinculado a eso también el orientalismo, ¿no? Eh, para el podcast de hoy lo que pensamos es quizás hacerlo un poco más extendido, charlar sin tanta estructura, para hablar de este tema que por lo menos creo yo es hiper relevante, no solo por su vigencia actual, porque tiene que ver con cómo hacemos política, por ejemplo, hacia Medio Oriente, o cómo hace política el primer mundo hacia lo que durante tanto tiempo se llamó el tercer mundo o el mundo en vías de desarrollo. Y bueno, nada, como para empezar a introducir un poco el tema, ¿no? Cuando hablamos de eurocentrismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, básicamente, el tomar la experiencia europea y también la experiencia estadounidense, también saliendo un poco del eurocentrismo, para empezar a pensar el resto del mundo, ¿no? Y esto no solo viene en términos políticos, en términos pragmáticos, sino que también viene en términos teóricos. Por ejemplo, cómo pensamos la economía en términos de recetas que vienen del primer mundo, cómo pensamos la racionalidad quizás en las ciencias económicas, también tomado de ideas heredadas del primer mundo, las categorías de consumo, las categorías culturales, las categorías políticas como la democracia, que básicamente son fundamentales porque moldean no solo nuestro accionar político, sino que también moldean los prejuicios que nosotros tenemos hacia el otro, cómo construimos nuestra identidad también pensando en ese otro, y la forma, como decía antes, en la que construimos teoría. Mile, como te comentaba antes de arrancar, quizás estaría bueno empezar con un aporte teórico importante, que es el de Edward Said, Uf. que un poco nos transmite esto de cómo construimos las identidades. Sí, bueno, para ampliar sobre el orientalismo de Edward Said, que escribe su libro muy famoso y bastante, digamos, importante y relevante para entender cómo explica él Europa, principalmente las experiencias francesas e inglesas que tuvieron en lo llamado Medio Oriente, entre grandes comillas, cómo esas experiencias moldearon, como bien decías antes, nuestros prejuicios o nuestra manera de describir todo lo que ocurre en esa parte del mundo, en ese Oriente, que Oriente realmente ¿de dónde? Oriente desde Europa. Entonces, ¿cómo hasta una categoría que usamos hoy, Medio Oriente, fue creada de alguna manera en ese momento a partir de esas experiencias súper sesgadas por la idea europea de tratar de perpetuar una imagen europea, bien dicha, superior a la de el resto del mundo, especialmente el tercer mundo o Medio Oriente, mal llamado Medio Oriente. Claro, o sea, como charlamos un poco antes off the record, Mm, un poco, ¿no? Esta idea del exotismo, esta idea del otro, bueno, es inferior, hay que dominarlo, tengo una cierta legitimidad para dominarlo, y es una idea que no sé qué percibís vos, pero es algo que si bien no está tan explícito hoy en día, bueno, detrás de ciertas acciones en la política exterior sigue estando presente. Totalmente. Se ve mucho, creo yo, eh, digamos, para el alcance de todos, se ve mucho en la idea de el terrorismo que está en Medio Oriente. Lo voy a usar esta categoría porque no voy a andar diciendo, no, bueno, norte de África, partes de Asia, no, bueno. Medio Oriente se estigmatiza como una zona belicosa, en la que existen muchos nacionalismos, extremismos, y bueno, y terrorismo. Pero en realidad, cuando uno por ahí se pone a mirar más detenidamente la historia que ocurrió en esta parte del mundo y su relación con
que bueno, porque sabemos que la historia en realidad no se radicaliza en un territorio solo, sino que es una constante interacción entre todo el globo, uno ve cómo por ahí hoy nosotros nos comemos el cuento, para decirlo así en lenguaje de calle, nos comemos el cuento de que es una zona en la que hay tanta concentración por ahí violenta que debe ser dominada por alguna potencia externa, digamos, que no pertenece a Medio Oriente, ¿no? Hoy, hace poco hablábamos con unos compañeros cómo Estados Unidos estuvo en esta presidencia pasada de Trump, vio la retirada digamos, varias fuerzas militares de esa zona, ¿no? Y que ahora en Europa se estaba hablando mucho de, bueno, cómo va a ser, cuál va a ser el próximo hegemón entre comillas, que va a estar manteniendo la paz, de nuevo, entre comillas, en esta zona. Se estaba hablando de Rusia, bueno, de la Unión Europea, entre otros, pero ¿por qué? ¿Por qué es violento? ¿Por qué de por sí o naturalmente es violento, ¿no? Como que a mí eso me rompe la cabeza. Sí, totalmente. Algo que iba a plantear yo mismo cuando hablabas de Trump, pero también no me sale la palabra en inglés, pero no en español. Es rastreable hacia el pasado, otras administraciones como la administración Obama, la administración Bush, con esta idea, ¿no?, de exportar los valores liberales, que es, creo yo, una consecuencia práctica de cómo hacemos teoría, de decir, bueno, hay sistemas políticos normativamente superiores. Y aprovecho este comentario para hilar un poco con otro eje que habíamos pensado antes de arrancar, que es el hecho de pensar dónde están las tendencias teóricas, al margen de la práctica, que muestran el eurocentrismo, que muestran, digamos, que reflejan cómo pensamos en términos de conceptos construidos de Europa. Bueno, acá tenemos un punteo de algunos temas, no sé si Mile querés arrancar con alguno vos y ahí yo me voy viniendo. Sí, por ahí la que más me llama la atención es la idea de los estados fallidos. Es un temón esto de impartir la democracia o Estados Unidos perfilado en esa época de 70, 80, de los 70 a los 80, como defensor de la democracia y que había que imponerla realmente en todas las partes del mundo, bueno, a la fuerza, a través de esta gran milicia que tiene Estados Unidos, y cómo así se logró meter en distintos países. Bueno, lo vemos en la llamada Guerra Fría, que también mencionabas, que Guerra Fría fue también, ¿para quién? Y mencionabas también, me acuerdo, el caso de Vietnam, ¿verdad? Sí, a ver, dentro de lo que mencionás creo que lo podemos hilar en dos partes. Primero, el concepto de estados fallidos, ¿qué nos dice? Implícitamente nos dice que hay un modelo de estado exitoso. ¿Y ese modelo de estado exitoso cuál es? El estado que puede garantizar la seguridad, la seguridad, digamos, y de alguna forma administrar la violencia política hacia el interior de sus fronteras y poder tener, digamos, algún tipo de control sobre lo que pasa transnacionalmente, pero que influye, digamos, que implica una parte interior de nuestro Estado. Por ejemplo, temas de narcotráfico, etc. Sobre todo se usa ese concepto pensando en ciertos estados de África. Bueno, ¿qué nos dice el concepto de estado fallido? Que hay un estereotipo de estado exitoso al cual desde el tercer mundo o desde el bloque africano, por ejemplo, se tienen que adaptar, ¿no?, a ese modelo. Y quizás, digamos, esta parte del mundo no va a seguir históricamente los mismos pasos que ha seguido Europa hacia el típico Estado nacional con base territorial que conocemos hoy en día. Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo construimos el concepto de Estado exitoso desde Europa? Y por otro lado, que traía esa colación también el tema de la Guerra Fría. ¿Fría para quién? Fría para el norte global, fría para los bloques más importantes de la Unión Soviética y Europa y Estados Unidos. Si le hablas de Guerra Fría a un vietnamita, te va a decir, ¿qué es fría? Acá fue guerra caliente. A un coreano. Mismo en América Latina, con lo que se llamó, entre muchas comillas, la Guerra Fría, la guerra sucia. Creo que acá hay muchos conceptos Sí, de, sí, sí, sí.
Ah, no, bueno, eh, vendámonos, que creo que está bueno hablarlo, el de la Guerra Fría, porque se usa tanto hoy académicamente y es creo que el ejemplo más clave de orientalismo, o no, por ahí no de orientalismo, pero sí de eurocentrismo o de occidentalismo, que va, como de posición de poder, ¿no? Como esta narrativa de que fue una guerra fría, fría por falta en contraposición de conflicto caliente, que bueno, que es el belicoso, como en realidad fue un enfrentamiento frío entre los hegemones, pero no en los países en los que la sufrieron, ¿no? Me acuerdo, bueno, mencionaste Vietnam, mencionaste Corea, y hay otros conflictos que también fueron silenciados, en donde se descargaron estas tensiones entre el bloque, bueno, capitalista y el comunista, pero que son invisibilizados, ¿no? Y que son por ahí puestos bajo la etiqueta de Guerra Fría, premiando el supuesto conflicto por ahí más escondido de estos dos hegemones, pero denigrando o poniendo como que en un puesto jerárquico menor las muertes que ocurrieron en estos países que sí la sufrieron caliente. Totalmente. Y me agarro de una cosa que dijiste vos como para nuclear con otro eje de los que habíamos pensado, que es esta idea de que hay una superioridad y una inferioridad, ¿no? Y, y esta cuestión de superioridad e inferioridad se ve en muchas, digamos, en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y uno de esos aspectos tiene que ver con el feminismo, que es un tema polémico. El feminismo, vamos a ponerle entre comillas, no interseccional, que entiende a la mujer blanca como la mujer modelo a partir de la cual pensamos el feminismo. Y bueno, acá entran en juego también un montón de otras categorías, que no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, afroamericana, por ejemplo. Eh, no es la misma la situación que viven, ¿no? Y muchas veces dentro de las mismas mujeres se plantean cuestiones de superioridad e inferioridad, obviamente socialmente construidas, que el feminismo más clásico quizás no las tienen tanto en cuenta. No sé si vos quizás tenés un poco más de idea de esto. La realidad es que tiene que ver feminismo, bueno, derechos humanos, la idea de los estados fallidos, tiene que ver con la construcción del hegemón que fue Estados Unidos, 70, 80, 90, y cómo, bueno, podemos hablar y hacer todo un podcast de cómo se construyó Estados Unidos como hegemón, pero creo que tiene que ver con, bueno, cuestiones económicas. Y aclaro un poquitito ahí qué tiene que ver lo económico con el feminismo. Tiene mucho que ver. Hay muchas autoras interesantes que tuvimos la oportunidad de leer que hablan de cómo el capitalismo como sistema, eh, puedo sonar un poquitito zurda en este sentido, pero cómo el capitalismo como sistema nos prefiere tanto a hombres como a mujeres de una manera, ¿no? Las mujeres dentro de este espectro, dentro de este sistema, determinadas a, bueno, las funciones reproductivas y el hombre a aportar al capitalismo trabajando. Y que cuando uno hila más fino dentro del feminismo, como incluso las cuestiones raciales también surgen, ¿no? Porque si vamos a un principio, como la mujer negra, bueno, negra, me cuesta eso, pero para entenderlo, como las mujeres de esta diferencia étnica, como las diferencias étnicas nos jerarquizaban también en la sociedad, a raíz de un sistema en el que estamos metidos, que nos condiciona y que nos relaciona, que nos jerarquiza y que nos ayuda a identificarnos, como las mujeres eh, dentro del bloque occidental, porque también hay un feminismo, digamos, por ahí más oriental o musulmán y demás, que también da para rato esa charla, pero como dentro incluso de las mujeres había y hay incluso cuestiones de separación jerárquica por, por este poder que es impuesto en realidad desde afuera y que es mantenido por nosotras mismas, ¿no? Y todo de ideales que nos vienen de arriba y que nosotros mantenemos por la circularidad del poder y por el convencimiento por ahí,
sé que es medio confuso eso que digo, eh, pero sí, estas dinámicas que se nos dan y que mantenemos. Sí, a ver, coincido plenamente. Y vos decías, no está vinculado el feminismo con los derechos humanos. Así que me agarro de esa frase para también llevarlo a los derechos humanos, porque también pasa que hay categorías construidas desde Occidente que modifican cómo pensamos los derechos humanos. Y esto puede sonar un poco relativista, y de hecho lo es. ¿No? Miremos el nombre del principal documento de derechos humanos reconocido por las Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Universal implica aceptado por todo el mundo. Bueno, si empezamos a buscar un poco más profundo, ¿no? Si miramos experiencias de Medio Oriente, si miramos, bueno, experiencias sobre todo de países islámicos, vemos que, por ejemplo, ellos tienen una declaración aparte, la Convención del Cairo, que creo que se sancionó más adelante, pero que en definitiva plantea un montón de disidencias en términos de cómo pensamos los derechos humanos. Y en definitiva los derechos humanos tienen que ver con cómo pensamos la esencia del humano. Y eso remite también a diferencias filosóficas entre Occidente y Oriente. ¿A qué voy con esto? No digo que quizás respetar la Sharia, que es la ley islámica, y cortar la cabeza a los gays esté bien, pero lo que digo que es, ojo con decir Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Estamos todos incluidos en ese universal? ¿Hay valores que nos representan a todos? ¿O son valores construidos desde Occidente que imponemos a todos porque entendemos desde Occidente que tienen una superioridad moral? Da para... Da para pensar y da para, por lo menos para mí, concluir con la idea de que en realidad es todo un discurso. ¿Cuál es el discurso que gana? ¿Cuál es el discurso que gana? ¿Cuál es el discurso que más convence o que más convence o el que más fuerza tiene para imponerse? Que las Naciones Unidas declaren a esta Carta de Derechos como universales da un mensaje muy fuerte porque, bueno, tenemos dentro digamos, de la cúpula de las Naciones Unidas, tenemos a potencias occidentales. Y como la falta de representación o sí, falta de representación de países de otras zonas del mundo que tienen otra composición cultural, como son ignoradas y metidas dentro de una bolsa que por ahí culturalmente no concuerda tanto. Bueno, como vos mencionabas, tal cual, digamos. Estoy de acuerdo 100%. Claro. Bueno, más que nada por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de que falten temas para hablar, creo que estaría bueno como movernos quizás un poco del terreno teórico a lo práctico que un poco ya se nos vino mechando. Y con respecto a esto me gustaría quizás traer un ejemplo que es claro, que tiene que ver con cómo desde Occidente se importa, no, se exporta, perdón, a la fuerza ciertos modelos políticos y económicos. Creo que lo político es un poco más claro, así que me focalizo en eso. Y el caso más claro, por ejemplo, es Irak. Quizás muchos autores lo que plantean es que la democratización necesita una cuestión de tiempos, necesita un desarrollo social, necesita que se desarrollen clases medias, que se desarrollen ciertos valores. Bueno, básicamente Occidente para imponer la democracia en Irak se pasó todo eso por lugares que no vamos a mencionar por respeto al horario apto para todo público. Pero básicamente, por ejemplo, no sé, está bien, el régimen de Saddam Hussein era tremendo, violaba derechos humanos, bueno, pero ¿cuánto logró Occidente resolver metiéndose en los tiempos sociales de Irak, por ejemplo? ¿No? Esta idea de llevar la democracia a toda costa y llevar nuestra concepción de derechos humanos a toda costa, bueno, muchas veces tiene peores implicancias de derechos humanos, como es la cantidad de muertes que ha habido en Irak desde desde el inicio de la guerra en 2003. Totalmente. Es como, ¿quién le dio permiso para entrar, no? ¿Dónde quedó la soberanía? ¿Dónde quedó la autonomía? ¿Y dónde quedó digamos, la propia identificación y los propios procesos que deben pasar? Si predican Sí, perdón. Perdón, te interrumpo porque creo que voy a dar en algo que te va a servir para desarrollar lo que estabas diciendo, que es que, bueno, cuando Estados Unidos se Ok, sí, mete, sí, sí. dice,
vamos en pos de la libertad, vamos a liberar a estos pobres hombres que están sufriendo el yugo. Quizás eso también deriva de una concepción de que todos tenemos unos valores universales y que todos apreciamos la democracia y todos buscamos la libertad pensada en términos de no intromisión de terceros. Dicho esto, te paso la posta. Bueno, como vos decías, ¿quién los llamó? ¿Quién les dio permiso para entrar? ¿Quién les dijo que los estaban llamando? Porque vos tenías algún sistema por ahí más desarrollado a tus ojos, como si estuviésemos hablando de Estados Unidos, como si fuese una persona. ¿Quién te dijo que tu sistema era el necesario en este tiempo y espacio determinado en Irak? No, no hay para mí justificación alguna para sacar del camino o mismo ignorar lo que ellos mismos predican, ese mismo énfasis en de que todo tiene un proceso, en que la historia va a desarrollarse o va a desembocar siempre en las salidas democráticas, bueno, la democracia liberal. ¿Dónde quedó el respeto por esos desarrollos? ¿Dónde quedó la idea de autodeterminación y la idea de soberanía que tiene el país para dictar su propio camino? Me rompe la cabeza, me rompe la cabeza. Y de hecho, desde Occidente se está violando principios creados en Occidente, porque los principios de soberanía territorial también son creados por Occidente. O sea, volvemos al mismo Sí. ciclo. Y nada, como para cerrar, me parece que una última tendencia de la práctica que estaría bueno charlar es en general los estereotipos que se construyen a partir de estas concepciones, Uf. que afectan no solo a Oriente, por decirlo en general, o al tercer mundo, sino que también dentro de Occidente, por ejemplo, categorías más tradicionales de la sexualidad que afectan a la comunidad LGTB, o cómo quizás pensamos también desde, o sea, cómo se piensa desde Occidente y el primer mundo, y cómo eso nos repercute también, por ejemplo, nosotros en América Latina, que tenemos muy incorporado ese pensamiento occidental, pues no somos quizás Ujú. Occidente, pero tenemos ese bagaje conceptual. Bueno, ¿cómo pensamos, por ejemplo, en islámico, dos puntos, tirabombas? Que es ¿De muchas dónde veces lo que salió? está pasando. Ujú. A mí me apena mucho porque creo que es una, digamos, si hablamos del Islam como religión, pero al mismo tiempo como una parte muy importante para lo que fue la construcción de los estados en lo que hoy llamamos Medio Oriente, me da mucha pena que se simplifique y que se tome como una unidad monolítica a que todo islámico o a toda persona que, digamos, adhiere a esa creencia o que vive en parte de esas zonas o de esa parte del globo, eh, se la simplifica toda una cultura tan rica y una religión interesante desde un punto de vista por ahí espiritual, cómo se la cierra a los extremismos. ¿Desde cuándo? Va, sí, podemos rastrear desde cuándo empezamos a tratarlos como tales, pero ¿por qué lo mantenemos si sabemos que no es así? Tenemos acceso a información, tenemos, eh, digamos, bueno, que la información también está sesgada, ¿no? Por ahí, en nuestros periódicos y en nuestros medios de comunicación más del día. Pero, bueno, nada, me entristece mucho cómo se cierra y se reduce el discurso occidental a la radicalización de toda una gran parte del mundo. Sí, totalmente. A ver, repito como repetimos 30 veces durante el podcast. Esto da para hablar horas y horas y horas y horas. Ya pasaron como 20 minutos, así que más o menos vamos a ir cortando acá. Eh, pero bueno, nada, o sea, un poco creo que lo que hicimos es más abrir interrogantes que dar respuestas, pero creo que con abrir un poco la cabeza a pensamientos y a preguntas, yo por lo menos quedo conforme. Bueno, si te parece, podemos ir cerrando por acá. No sé si querés dar algún aviso parroquial como para cerrar. Aviso parroquial, eh, creo que lo que nos resta y lo que rescatamos es que hacerse buenas preguntas lleva a mejores resultados en el futuro. No repitamos la historia y empecemos a crear nuevas categorías políticas y culturales para tratarnos con más equidad. Bueno, genial. Mil gracias, Mile, por acompañarnos hoy y nada, nos estamos viendo.
Chao. A vos por tenerme. Adiós.